son ramas de las arterias intercostales. Ya esta superficie lisa que está aquí, en la imagen de acá se ha transformado porque la superficie está reemplazada prácticamente por un tipo de placa arteriomatosas que puede sufrir complicaciones. Allí en esa imagen, siempre digo que estaba aquí en una punta, por eso no se ve bien. Hay placas ateromatosas complicadas, tienen ulceración. La complicación más frecuente de la placa ateromatosa es la ulceración. Y esa ulceración puede generar hemorragia, ruptura de la placa ateromatosa, trombosis y formación de aneurismas. Otra imagen con espigas grasas, fíjense que está aquí en la bifurcación de arterias, ¿verdad? De las mesentéricas. Y acá, placas ateromatosas. Otra imagen ya de una dilatación prácticamente con disección de la capa íntima y de la capa media, ¿verdad? O sea, la formación de un aneurisma puede ser una dilatación sacular de la pared completa o puede haber una disección de la capa íntima y la media por parte del flujo sanguíneo cuando entra por la base de la placa ateromatosa. Esta sería una placa ateromatosa bastante complicada. ¿Qué es un aneurisma? O sea, aquí lo tienen. Son dilataciones anormales y permanentes de la pared de un vaso. Aneurisma es una dilatación anormal de la pared de un vaso. Pueden ocurrir en forma de saco, como está la imagen de acá de la derecha, serían aneurismas saculares. Cuando el flujo sanguíneo choca con la placa ateromatosa, empieza a dilatar el segmento de pared normal que rodea a la placa ateromatosa. Esta se ha tornado ahora, a pesar de ser normal, más débil, porque la parte más gruesa se torna más fuerte. Entonces la sangre empieza a adquirir un flujo turbulento allí en la base de la placa y empieza a dilatar de manera anormal la pared del vaso hasta que esa turbulencia genere una ruptura del aneurisma, ocasionando en este caso un hemoperitoneo y la muerte, ¿verdad? Esto puede presentarse como una masa abdominal dolorosa y que tiene pulsaciones propias. Cuando una persona consulta por un dolor intenso abdominal con sudoración fría y le tocamos aquí y le palpamos una masa y esa masa tiene pulsaciones, ojo que se trata de un aneurisma de la aorta abdominal que está a punto de romperse. Y este sería fusiforme, porque no se dilató como en forma de saco, sino que toda la pared se dilató. Y eso es indicativo de que se está disecando la íntima de la media en el interior. La otra sería la arterioloesclerosis. ¿Ya? A partir de una placa ateromatosa que se observa aquí en la íntima de la arteriola, empieza a formarse una zona de fibrosis que genera allá más adelante en las extremidades necrosis gangrenosa húmeda con formación del tejido licuado o licuefacción. Decía que la complicación más frecuente de la placa ateromatosa es la ruptura. Pero ¿cuándo se rompe? Bueno, es que existen dos tipos de placas ateromatosas. Una que son de una capa o superficie extremadamente delgada, tan delgada que la comparan con la cáscara del huevo, y que esa puede romperse fácilmente. Y eso es lo que genera entonces que se liberen partículas trombogénicas, se libera de aquí la grasa con células inflamatorias al torrente sanguíneo, que se consideran partículas trombogénicas porque producen agregación plaquetaria, y esa agregación plaquetaria estimula a la formación de un trombo
que obstruye el flujo sanguíneo, produce una isquemia y un infarto. La otra es la que tiene una superficie mucho más compacta, o sea, es dura, no se rompe tan fácilmente, pero entonces esta tiene la capacidad de obliterar en mayor proporción la luz del vaso y entonces obstruye el flujo sanguíneo, generando también agregación plaquetaria y un trombo. Ambas se asocian con angina de pecho. ¿Qué es una angina de pecho? Dolor. Es un proceso isquémico transitorio que genera dolor en el pecho, ¿verdad? Se le dice un dolor en el pecho, es una angina. La angina es la enfermedad y el dolor es la manifestación. Con el reposo se desobstruye el vaso, se dilata otra vez, se deshace el trombito que se había formado y desaparece el dolor. Se llama angina. Es lo que popularmente le dicen preinfarto, ¿verdad? Pero el preinfarto no existe. Pero una angina de pecho sí puede transformarse en un infarto. Cuando le dicen a un paciente que tiene un preinfarto, eso no existe. Tiene una angina o tiene un infarto. Ya. Lo que pasa es que cuando a un paciente le da un dolor en el pecho, que lleva corriendo los urgencias, le hacen el electro y no le encontraron nada en el electro, entonces el médico, para no entrar en detalle, le dice: no, a su mamá le dio un preinfarto. Ya. Pero ese concepto no debe ser aplicado por nosotros. Le dio una angina. O, mira, aquí en el electro le salió una isquemia, entonces le dio un infarto. Pero preinfarto existe. Entonces, estas placas ateromatosas delgadas se rompen y producen liberación de partículas trombogénicas, y cuando son gruesas, entonces producen obstrucción y dan el mismo efecto. La esclerosis de la media de Monkeberg. La esclerosis de la media de Monkeberg. Espera que yo llegue. Esta es la luz del vaso. Esta es la luz del vaso. La íntima y la media. Entonces, de este lado encontramos que hay calcificaciones distróficas, producto de la mineralización, depósitos de calcio y fosfato en tejidos que se encuentran envejecidos. Esa es la esclerosis calcificada de la media de Monkeberg. Se presenta en individuos mayores de 50 años, se diagnostica de manera casual y no produce efecto peligroso como si lo produce la aterosclerosis, porque si se dan cuenta, a pesar de que está modificado la forma del vaso, el endotelio en su interior está intacto y la sangre puede fluir por allí sin verse afectado su circulación o su flujo. ¿Está claro eso? Y puede producir una asociación con hipertensión arterial. La esclerosis calcificada de la media no afecta el flujo sanguíneo, por lo tanto no tiene el riesgo de sufrir infarto, pero sí puede asociarse a hipertensión arterial, y ya aquí el riesgo a infarto pues se va aumentando un poco, no tanto como el de la aterosclerosis. Entonces, ¿qué es el infarto? Defíneme qué es el infarto. No tienes palabras para eso. Una zona de necrosis isquémica, miren aquí. Zona de necrosis isquémica, que se produce como consecuencia de la obstrucción del flujo sanguíneo de las arterias coronarias. Habíamos dicho que el infarto se puede presentar en cualquier parte, lo dijimos el semestre pasado varias veces, que se definía como una zona de necrosis isquémica. Acá se produce en la pared ventricular con mayor frecuencia, y la arteria que con mayor frecuencia sufre la obstrucción es la coronaria
descendente anterior izquierda. El 40-45% de los infartos ocurren por obstrucción de esta arteria. Las otras también se pueden obstruir. Buenas. En la parte externa del corazón y en el espesor de la pared se pueden observar los cambios colorativos que sufre las zonas de necrosis isquémica. Ella puede ser, de acuerdo a la progresión de la enfermedad, se puede clasificar en subendocárdicos e intramurales o transmurales. ¿Qué quiere decir eso? Cuando este segmento de coronaria se obstruye acá por la presencia de una placa ateromatosa, entonces el proceso isquémico ocurre a nivel distal, en donde están los vasos de más pequeño calibre. La obstrucción es proximal y la lesión comienza a nivel distal. Y a nivel distal encontramos entonces el endocardio, es decir, la capa interna. Estas ramas que vienen aquí se meten aquí e irrigan el espesor de la pared. Por lo tanto, la necrosis empieza a ocurrir desde el endocardio hacia afuera. Entonces, cuando cogemos un infarto subendocárdico, hay menos riesgo de que haya complicaciones que si ya lo encontramos transmural, porque ya aquí todo el espesor de la pared está comprometido. ¿Está claro eso? O sea, el subendocárdico sería la parte inicial del infarto y transmural quiere decir que ya ha progresado. Puede ser multifocal, o sea, se pueden ver comprometidos varios fragmentos del corazón. Existen infartos llamados infartos tartamudos. ¿Por qué se le llama infarto tartamudo? ¿Ah? Porque puede ser porque, o sea, en una parte sí, en una parte no. Ajá, eso es. Pero ¿por qué sucede? Entonces dicen, no, mi papá estaba en UCI y le dio un infarto y estando allá le dieron 2 más. Entonces ya se infartó una zona, después se infartó otra y después se infartó otra. Le llaman infarto tartamudo. En diferentes tiempos, exactamente. Y el infarto silencioso, entonces, el mudo. ¿Ah? Un infarto, pero de que para que haya infarto tiene que haber necrosis. En los pacientes diabéticos ocurre infarto sin dolor. El paciente diabético se acostó a dormir, en la noche se estaba ahogando, no se despertó, pasaron los días, fue a la consulta, le hicieron un electro, y mira, ve, aquí tiene un infarto. Ni se dio cuenta que le había dado un infarto, mudo. Pero con suerte que no le haya pasado nada. Por la alteración de la inervación. Claro, lo puede matar. Pero si sobrevive. No se dio cuenta. En todo caso, las fibras musculares miocárdicas van a estar dentro de las 3 o 4 horas siguientes al proceso obstructivo infiltrados por neutrófilos. Esos neutrófilos que están allí son la muestra de que hay una reacción inflamatoria en consecuencia de la isquemia. Y que paulatinamente van a ir liberando sustancias que van a degradar al tejido colágeno, factor liberador del fibroblasto, y en el término de unos 15 a 30 días, una cicatrización de la fibra miocárdica. ¿Ya? Neoformación vascular. Los infartos se caracterizan porque hay infiltrado inflamatorio polimorfonuclear tipo neutrófilo que separa las fibras musculares entre sí
que genera fibras miocárdicas onduladas, miren, irregulares. A pesar de eso se preserva la arquitectura del corazón, pero las fibras han perdido sus estrías transversales características. Cuando ya ha ocurrido la cicatrización, entonces se va a ver histológicamente una zona de fibrosis que reemplaza a las fibras miocárdicas infartadas. El tejido muscular normal lleva la corriente eléctrica por aquí, los discos intercalares, que son los que unen a célula con célula, transmiten el impulso nervioso, pero cuando llega aquí, el electrocardiograma hace así y produce una onda Q profunda o invertida, que es la representación de que ahí hay un infarto. Lo que decía ahorita, si el diabético va 2 meses, 3 meses después, en el electro le sale una onda Q, se saltó la corriente eléctrica porque está cicatrizada. ¿Cicatriz se mantiene o se vuelve a hacer lo que se puede? Repíteme la pregunta. Esa cicatriz se mantiene o regresa a ser como, o sea, tener la misma Que una onda que mayor a la. Lo dijimos en el semestre pasado, ¿verdad? Ni el corazón ni el cerebro tienen la capacidad de regenerarse. Lo que se cicatrizó quedó cicatrizado. Depende del tamaño del cuadro. Bueno, entonces, el otro tipo de enfermedad que mencionaron ustedes, ¿verdad? Fue la miocarditis. ¿Qué es la miocarditis? Miocarditis. Inflamación de miocardio. la válvula del corazón. Miocarditis. Es el proceso inflamatorio que se adelanta o se lleva a cabo en las fibras musculares cardíacas, ¿verdad? Miocarditis. Su etiología principalmente es viral, siendo el virus Coxsackie A y B, principalmente el B, los más comúnmente relacionados, pero se puede presentar también por otros tipos de virus respiratorios como el de la influenza, el de nuestro medio, el de la gripe esa que nos da a nosotros. ¿Cuál fue el otro que dijo? El parvovirus también puede producirlo. En el corazón de la miocarditis vamos a observar, si esto fuera un infarto, solo teníamos un foquito aquí. Si fuera tartamudo, otro foquito. Pero aquí en la miocarditis hay múltiples focos que presentan los cambios colorativos muy parecidos al del infarto. Y además de eso, el corazón de la miocarditis va a estar aumentado de tamaño y pesado. Va a ser un corazón con insuficiencia cardíaca. De hecho, las manifestaciones clínicas de los pacientes con miocarditis se relacionan más con la disnea, la bradicardia, todas las manifestaciones clínicas que presenta un paciente con insuficiencia cardíaca las presenta un paciente con miocarditis, porque es un aumento del tamaño del corazón, principalmente de origen viral, pero puede ser también bacteriana, por hongos, cuando lo utilizan, cuando las personas utilizan jeringas para drogarse, que se las prestan, se transmiten enfermedades, o por parásitos como cuál. Ahí no le toca a usted. El tripanosoma produce la enfermedad de Chagas. Tripanosoma cruz, que producen una miocarditis de células gigantes. También hay miocarditis de células gigantes que causan no determinada. En el caso de las miocarditis virales, entonces ahorita vimos que era el neutrófilo, ¿verdad? Aquí lo que hay es linfocitos. Se llama miocarditis linfocítica aguda. Entonces, en vez de observar el neutrófilo aquí, las fibras musculares van a estar edematizadas, van a estar infiltradas por linfocitos, lo que hace el diagnóstico de miocarditis.
Escherichia coli. ¿Cómo llega ya esa vaina? La Escherichia coli no está para allá abajo. Es más fácil que una bacteria viaje del corazón a los riñones que de los riñones al corazón. De hecho, es buena tu apreciación porque eso está descrito ahí. La endocarditis bacteriana es producida principalmente por el Staphylococcus aureus, principalmente la forma aguda, ¿verdad? Endocarditis aguda. Y las infecciones urinarias son producidas principalmente por la Escherichia coli, que se transmiten por vía ascendente desde el tracto digestivo hacia los genitales. Por eso es que a las mujeres le da más infecciones urinarias que a los hombres. Porque la anatomía de la región perineal permite que haya mayor facilidad de circulación desde la región posterior hacia la parte anterior de la zona. Y estas bacterias invaden allí la uretra y se diseminan a través de la misma hacia la vejiga, se reproducen en la vejiga y siguen su camino hasta el riñón y producen la infección. Entonces, esa es la forma más común de infección urinaria. La forma menos común es la vía hematógena. Y adivinen de dónde viene. De una endocarditis bacteriana, es decir, que es el Staphylococcus aureus. Entonces esta sería una miocarditis, me quedó pequeña esta imagen, de células gigantes. Es una miocarditis de células gigantes, con fibrosis alrededor y todo. Entonces las endocarditis es el proceso inflamatorio que se genera en el endocardio valvular. Pueden ser bacterianas, pueden ser micóticas o pueden ser estériles. Todas se caracterizan por presentar excrescencias o vegetaciones en las válvulas cardíacas que las deforman. Y cuando estas válvulas están deformes, presentan manifestaciones clínicas propias del reflujo sanguíneo hacia las cavidades. La forma aguda es producida por el Staphylococcus aureus y la forma subaguda por el Streptococcus viridans. Ya les dije cómo se transmite el aureus y el viridans, bueno, principalmente por manipulación cardíaca, es la causa más común. Si hay una cirugía de cambio de válvula por una prótesis, esa cirugía genera un mayor riesgo de que se produzca una endocarditis que cualquier otra cosa. Pero el uso de jeringas, las enfermedades cutáneas pueden en alguna forma transmitir la sangre por bacterias que pueden producir endocarditis. Las subagudas se producen por tratamientos odontológicos. Ya ustedes tienen la guía del trabajo independiente, ¿verdad? Y ahí está es sobre endocarditis y tratamientos odontológicos y enfermedades cutáneas. ¿Hasta cuándo es? Hasta ayer. Era hasta ayer, pero el lunes que me lo manden. La búsqueda, los artículos nada más. Bueno, y en las endocarditis que son estériles, en donde hay vegetaciones mucho más pequeñas, poco visibles, es en la que se presentan en el grupo eritematoso cistense. Se llama endocarditis de Lehmann-Sachs. Pericarditis. Entonces aquí la etiología es muy variada, ¿verdad? Infecciones pulmonares o tumores pulmonares por su vecindad tienen la capacidad de invadir el pericardio y producir la inflamación del mismo. La radioterapia que utilizan los médicos radioterapeutas para el cáncer, si no se protege bien ese médico, sufre una radiación que le puede dar una pericarditis al mismo. Bacterias, hongos y virus son causas de pericarditis. ¿Y ese que sería qué? Un tumor cardíaco. ¿Cuál sería el tumor más frecuente del corazón?
miocardio. ¿Cuál? El miocardio no sale en tumor. El mixoma cardíaco. Mixoma cardíaco. El tumor más frecuente del corazón se llama mixoma cardíaco. Es un tumor benigno. Se localiza principalmente en la pared interna de la aurícula, quedando como una campanita ahí, que en su momento no puede producir síntomas, pero si llega a crecer lo suficiente como para generar obstrucción en el flujo sanguíneo, entonces se presentan las manifestaciones propias. Pero allí se pueden presentar también, y aquí tenemos mixoma cardíaco, elastofibromas, rhabdomiomas, que son tumores benignos del músculo estriado esquelético. ¿Cuál sería el músculo estriado esquelético del corazón? ¿Dónde lo encontramos? El músculo estriado cardíaco. En los músculos papilares, que son los que mueven las cuerdas, las válvulas cardíacas. Entonces, todos esos tejidos que están allí colaborando en la función del corazón, el músculo estriado, el tejido conectivo, las fibras elásticas, son los que dan origen a los tumores cardíacos. Grave, ¿verdad? Cuando se presenta un rhabdomiosarcoma cardíaco, además de que está mal ubicado, es altamente mortal. Rhabdomiosarcoma a partir de esos músculos papilares. Bueno, listo. Vamos por la primera parte.